Dios les bendiga, mis amados hermanos guardianes. Qué bendición volver a estar con ustedes. Un libro más de la palabra del Señor, el libro de Ageo. Es una bendición poder compartir aquí en Guardia del Aceite la lectura de la palabra bíblica. Bueno, hoy nos toca el libro de Ageo, 2 capítulos, 38 versículos, pero vamos a hablar un poquito en un contexto general acerca de la introducción del libro de Ageo, ¿sí? Para después conocer por qué el profeta Ageo hablaba estas palabras tan determinantes en estos dos capítulos de este libro. Y recordar que Zorobabel, uno de los personajes importantes a quien el profeta Ageo habla, eh, es descendiente del rey David, ¿cierto? Y para entender el libro de Ageo, más o menos, hermanos, yo les recomiendo que se lea el libro de Esdras, bastante importante para entender lo que es el libro de Ageo, amén, porque en el principio de este libro, el rey Ciro, en ese entonces, rey de Persia, envía a Zorobabel con unos más o menos 50,000 eh, cautivos. Los envía desde Babilonia a Jerusalén con un propósito de que se edifique casa al Señor. Dice, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar que more, ayúdenle los hombres, pero ayúdenle no solamente en mano de obras, sino que quería que lo ayudaran también. Todas estas personas tenían que dar oro, plata, toda clase de bienes, ganado, todo para la obra de la casa del Señor, ¿cierto? A todos los gobernantes que vivían al otro lado del río era mandado de que se diera y se ayudara a Zorobabel y a aquellas personas que Dios tocó y plació a cada una de ellas que pudieran subir para ayudar, ¿cierto? También se recalca que el rey Ciro sacó de todos los utensilios que habían en la casa del Dios de Nabucodonosor, porque cuando hubo la destrucción del templo allá en el 586 antes de Cristo, en este primer templo que hizo Salomón, este rey Nabucodonosor sacó todos los utensilios valiosos de oro, de plata, de que habían hecho Salomón para la casa del Señor, y el rey los llevó, el rey Nabucodonosor los llevó al templo de su Dios, pero el rey Ciro entonces envía que se saquen todos estos utensilios y se entreguen a Sesbazar. Sesbazar era el príncipe de Judá en ese entonces, para el tiempo del profeta Ageo. Y se entregaron todos estos utensilios y fue en gran manera bendecido el pueblo, el grupo de cautiverio que fue de Babilonia a Jerusalén para construir la casa de Dios. Amén. Entonces, en ese lapso de construir en la casa de Dios, se levantan los enemigos, obviamente, de Israel, y, y hay oposición para que se construya. Se levanta el pueblo de la tierra, dice, intimida a los que estaban haciendo la obra, y fueron intimidados en gran manera. Entonces, desde el rey Ciro hasta el rey Darío, en un lapso de 16 años, estaba el rey Ciro, que empezaron a hacer la obra. Ellos pararon por temor porque fueron amedrantados. Luego viene el rey Artajerjes, que en el rey Artajerjes no se hace ninguna obra en la casa de Dios, ¿cierto? Aunque estaba Esdras de por medio, que era un escriba, docto en la ley de Dios, dice la palabra. Y luego llega el segundo año del rey Darío. Entonces, en ese lapso de Ciro, Artajerjes y el rey Darío, hay 16 años en los cuales hay total silencio del propósito de los cuales Dios había mandado de los cautivos de Babilonia a Jerusalén a construir el templo de Dios. Por eso es que cuando llegamos a Ageo encontramos algunas preguntas e encontramos algunas frases fuertes donde les dice Dios, cosecháis mucho, sembráis mucho y cosecháis poco. Y le da una serie de instrucciones que parecieran fuertes, pero era que había un trasfondo, hay un contexto en el libro de Ageo que se puede entender muy fácilmente en el libro de Esdras, hermanos. Entonces, cuando vamos a Ageo, vamos a encontrar que Ageo es el autor de este libro, su fecha es 520 antes de Cristo, y el tema era la construcción del templo. Este era el propósito del libro de Ageo. Pero entonces vamos a recordar que en ese lapso de Ciro,
del rey Ciro al rey Darío, hubieron un lapso más o menos de 16 años en los cuales estos cautivos quedaron totalmente en silencio y desviaron el objetivo del propósito de haber ido a Jerusalén a construir el templo. Entonces, cuando vamos al contenido de Ageo en sí, 2 capítulos, 38 versículos, encontramos que hay tres problemas que Ageo tiene que eh, llevar en este momento de la profecía que Dios le da. Y el primero es el desinterés. Ellos se desinteresaron totalmente, que va del capítulo 1 hasta el versículo 1, versículo 15, totalmente desinteresados en el propósito de Dios y se fueron fue a hacer otras cosas, a vivir, a construir, a cultivar, a mirar cómo vivían económicamente, cómo se acomodaban después, obviamente, de vivir un exilio de 70 años en tierra que no era de ellos. Entonces hay un problema, el primer problema es el desinterés que tuvo el pueblo. El segundo problema es el desaliento. Claro, aquellas personas que vieron construir el templo dijeron, no, esto no se parece absolutamente nada a lo que hizo el rey Salomón, con su esplendor, con mucho oro, con mucho trabajo, con hombres muy artífices, muy profesionales en, en la obra, no se parecen a nada. Entonces, cuando los ancianos de pronto de ese momento eh, expresaron estas emociones, estos sentimientos al ver lo que se construía, entonces inmediatamente llegó al desaliento del pueblo y trataron de desalentarse, que eso iría desde el capítulo 2 del 1 al 19. Ese es el segundo problema, desaliento. Y después vendría el otro, es la insatisfacción. Entonces, cuando ellos dijeron, no, ya pongámonos las pilas y trabajemos al Señor, ellos querían hacer la obra de Dios rápido, ¿cierto? Esto iría desde el capítulo 2, del 10 al 23, que es donde termina el libro. Y hagamos la obra de Dios rápido, pero en hacer la obra de Dios, ellos se olvidaron de las leyes de Dios, que ellos tenían que santificarse, que ellos tenían que hacer las cosas bien conforme a la ley y el mandato de Dios. Y entonces, por eso es que en este lapso del libro, el profeta Ageo les habla de la santificación, de lo inmundos, que si alguien es inmundo y toca cosa inmunda, esa cosa queda inmunda. Entonces, Dios empieza a hablarles y a decirles que vuelvan su corazón y que mediten en estos caminos. Esto es los tres problemas más o menos que tiene que enfrentar el profeta Ageo. Pero el bosquejo del contenido en sí tiene tres mensajes, que sería el primer mensaje que los manda a meditar acerca de la casa, de cómo construir la casa de Dios, ¿cierto? De que obedecieran el llamado a la construcción. Después pasa un segundo mensaje que es, les pide que por favor se esfuercen, ¿cierto? Porque viene la comparación del nuevo templo con el templo de Salomón, entonces se desanima. Entonces aquí en el segundo laxo del mensaje del libro, Dios les manda que se esfuercen, que sean valientes, que se esfuercen al llamado y a la futura gloria de este templo. Y en el segundo mensaje, que sería el tercer mensaje de este libro, es una pregunta a los sacerdotes que le vamos a encontrar. Una pregunta, cuando lo vamos a leer, vamos a ver que hay una pregunta a los sacerdotes, para los sacerdotes, y una promesa para Zorobabel, ¿cierto? Entonces, espero que haya quedado un poquito más o menos claro la introducción de este libro, que es bastante interesante y bastante profético para nuestro tiempo. Entonces, vamos a empezar a leer el libro de Ageo, llamados a reedificar el templo. Entonces vamos a empezar a leer y vamos a mirar el contexto que les estaba diciendo aquí en esta pequeña introducción, cómo se relaciona el libro de Esdras con el libro de Ageo y cómo Dios puede a través de Ageo exhortar al pueblo, pero después también animarlo a que puedan edificar y terminar su obra, que era el propósito de salir del cautiverio, ¿cierto? Entonces, llamado a reedificar el templo, capítulo 1, libro de Ageo. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ya hablamos que es un personaje bien importante aquí en este libro. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá en ese entonces, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que todavía no se había completado los 70 años de cautiverio. Ya era el tiempo de los 70 años de cautiverio de que ellos edificaran casa a Dios.
Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos se habían desviado del propósito de Dios, se habían ido a sus intereses personales y se olvidaron de lo que Dios quería hacer al edificar su nuevo templo. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, los exhortó, vayan, que parece que cortar la leña para edificar mi templo no está tan lejos, está cerca. Subid al monte y traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificada, ha dicho Jehová. Amén. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y no lo y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Muy exacto, muy claro lo que Dios quiere decirle, lo que Dios quería recordarles. ¿Cierto? Que cada uno estaba buscando su casa artesonada, buscando cómo vivir bien y el propósito de Dios totalmente ausente. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Aunque ellos trabajaban, aunque ellos cosechaban con sus manos, Dios enviaba lluvia, Dios enviaba alguna situación de la naturaleza para que ellos no recogieran lo que ellos pensaban que iban a cosechar. ¿Por qué? Porque sembraban mucho y recogían poco. Todo era en saco roto, como dice la palabra. Versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Aquí veíamos cómo el pueblo trabajaba y se esforzaba, pero no tenían la bendición de Dios porque se habían desviado del camino que Dios les había encomendado. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Aquí querían obedecer ya la palabra de Dios. Y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ya querían trabajar, ya Dios había despertado ese interés. Pero entonces querían presentarse ante Dios de cualquier manera. El día 21, versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Todo este laxo, todo empezó este movimiento a los 16 años, en el segundo año, a los 16 años después del mandato de Ciro hasta el rey Darío, en el segundo año del rey Darío. Versículo 2, la gloria venirá de la casa de Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿Cómo la veis ahora? Una pregunta. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Estaban recordando de la gloria, de la estructura, del material, de todo el oro que había hecho el rey Salomón, y estaban comparando la casa de Salomón a esta casa que se estaba levantando con tanto esfuerzo. La estaban comparando, entonces ante los ojos de ellos no era nada y realmente era menospreciada, pero no era lo que Dios quería. Dios quería que ellos vieran esta casa llena de la presencia de Dios. No importaba la estructura, no importaba por cuánto, si era aparentemente bonita, si era aparentemente adecuada o igualada a la casa del rey Salomón, sino que ellos no entendían que era la gloria de Dios que iba a ser esta casa diferente.
Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová. Trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. No entendía el pueblo de Israel que era el propósito, es el poder de Dios, era la gloria de Dios que llenaba cualquier lugar que él quería llenar. En este caso era la casa que ellos mismos estaban levantando con tanto esfuerzo. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de sus ropas, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué habla Ageo al pueblo así? Porque ellos querían ahora trabajar en la obra del Señor, pero no se habían santificado, como decíamos antes. No habían recordado las leyes como judíos que estaban escritas en la ley de Moisés, no se habían santificado para presentar sinceramente y con corazón honesto la obra de Dios. Entonces, todo lo que así ellos trabajaran su obra sería inmunda si ellos estaban inmundos, ellos no se habían santificado, sino habían reconocido en sus caminos que habían pecado contra Dios. Si ellos se santificaban, la obra que ellos harían, el trabajo que ellos harían sería santa. Gloria a Dios. Ahora pues meditad, aquí los manda a meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en este tiempo. Entonces Dios les dice: ¿quieres seguir trabajando en mi obra? Santifíquese, purifíquese, sírvame de todo corazón para que lo que ustedes hagan, para que lo que edifiquen, si ponen piedra sobre piedra, todo sea santo y todo sea bendecido. Un tremendo mensaje espiritual que Dios nos da aquí. Antes que sucediesen estas cosas, venía el montón de 20 efas, había 10. Venía el lagar para sacar 50 cántaros, habían 20. Ellos cosechaban y esperaban una cantidad de cosecha y encontraban otro número menor de lo que ellos esperaban. Eso es lo que quiere decir este versículo. Ellos cosechaban, pero no estaban dándose cuenta de que era la bendición de Dios la que enriquece y no era el trabajo y el esfuerzo de ellos como humanos. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Dios enviaba cosas de la naturaleza, y ellos tenían que haber reconocido y decir: pecamos contra Dios, volvámonos a Dios, pero ellos ni aún así ellos reconocían y no meditaban en Dios y no se convertían a Dios. Versículo 18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes que llegó la profecía del profeta Ageo, desde el día que echó el simiente del templo Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Desde el día, mira, desde el día que se echó el simiente del templo. ¿Cuándo se echó el simiente del templo? Se echó en el rey, en el principio del rey Ciro. Ahora está el rey Ciro, pasa el tiempo del rey Ciro, sigue el rey Artajerjes, ahora el segundo tiempo, en el segundo año del rey Darío. Invita a que mediten desde el primer cimiento del templo, o sea, le está hablando desde hace 16 años. Estoy esperando que mediten desde hace 16 años que han pasado todos estos reyes y hasta el día de hoy su corazón no había sido convertido. Versículo 19, nada está aún, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré.
No sabía cómo iba a ser la cosecha de ese tiempo. No sabía que todavía no estaba la vid, la higuera, el grano, todavía no estaba sembrado, todavía no se había hecho, pero sí estaba la bendición de Dios. Desde ese día Dios los iba a bendecir. Qué lindo está esta palabra, mis hermanos. Zorobabel vino, Zorobabel es escogido como anillo de sellar. Vino por segunda vez palabra de Jehová, versículo 20. A Ageo, a los 24 días del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben vendrán abajo, los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré, oh Zorobabel, hijo, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos una promesa, hermanos, para el tiempo venidero, esperamos que nosotros no estemos en la gran tribulación y Dios hará temblar el cielo y la tierra como nunca, pero a Zorobabel, que es tipo de Jesucristo, lo ha escogido Dios como elegido, como escogido. Amén, porque recordemos que Zorobabel viene del linaje de David y del linaje de David viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces esperamos, hermanos, que haya sido de grande bendición el libro de Ageo y sigamos, hermanos, con la lectura de la palabra. Un placer haber estado con ustedes. Dios me les bendiga, mis hermanos. Un abrazo muy grande.